¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar dos increíbles tips o trucos para que ese arbolito de limón que no quiere dar limones, que no quiere crecer, que no quiere dar nuevas ramas o que sus hojas están todas amarillas, pues se ponga muy bonito y dé muchísima producción de limones. Cabe señalar también que estos mismos trucos los puede aplicar a cualquier otro tipo de arbolito frutal o cualquier otro tipo de planta que usted tenga en su patio o jardín. Así es, familia, y es que en el primer truco no van a creer lo verdaderamente fácil que es hacerlo y que en pocas semanas van a ver ustedes resultados increíbles. Y es que muchas veces tenemos nuestro arbolito así como este limón que les estoy presentando en este momento, que no quiere dar hojas, que no quiere dar ramas, que no quiere crecer de ninguna manera. Lo único que vamos a hacer es que vamos a empezar a cortarle las hojas, no importa cuántas ramas tenga este arbolito. Si no quiere crecer y tiene varias ramas, pues lo mismo que yo le estoy haciendo a esta rama, usted se lo va a hacer. Le va a ir cortando estas hojas de aquí. En el caso de este arbolito es un limonero, así que si usted quiere puede aprovechar las hojitas para hacerse algún té, que usted sabe que las hojas de limón pues también son muy especiales para eso. Así que corta estas hojas, yo solamente tiro de ellas así para abajo. Seguimos con estas de aquí y le voy a cortar todas estas hasta allí. Vean cómo queda. Solo le dejamos estas ramitas. De hecho, le voy a quitar estas de aquí también. Y lo voy a dejar solo con estas poquitas de acá. Así como está esta rama, así debe dejar usted su arbolito en el caso de que tenga más ramitas y no quiera crecer. ¿Qué es lo que hace esto? Pues al quitar cada una de estas hojitas, lo que hacemos es incentivar a la planta y a esta ramita a que eche nuevos brotes por aquí, por los diferentes lugares, para que al no tener esas hojas, ya que la plantita está trabajando con esas hojas, pues quitamos las hojas y promovemos un desarrollo. Acá de repente pueden empezar a salir nuevas ramitas, que esa es la idea. Así que vamos a dejar esta planta y vamos a regresar más o menos como en una semana para ver cómo va el proceso. Bueno, familia, no ha pasado una semana, sino que han pasado 18 días y vean nada más la cantidad de nuevos brotes que trae nuestro arbolito de limón. Ahí donde se quitó cada hojita, ahí mismo está saliendo un nuevo brote. Es increíble, vean la cantidad de nuevos brotes que le están saliendo a nuestro arbolito. Así que usted, yo le pido que no dude si tiene un arbolito de limón o tiene cualquier árbol frutal, no dude en hacer este truco que funciona increíblemente bien. Vea nada más cómo se ha transformado nuestro arbolito. Y ya con esa cantidad de brotes nuevos, lo único que va a hacer es formar de cada brote de esos nuevas ramas, porque cada brote de esos es una nueva rama. Este arbolito va a empezar a dar y a cargarse de limoncitos, así como está esta otra plantita que tenemos aquí. Y pues así como les iba contando, algo que pasa muy común en nuestras plantas es que esas hojas de nuestro limonero o de cualquier otro tipo de plantas se vayan poniendo amarillas. Eso se debe a varios factores, pero uno de los factores es por una falta de hierro o de nitrógeno en el sustrato. Entonces es ahí donde entra este compuesto que yo tengo acá, que es increíblemente fácil. Lo que yo tengo acá es más o menos 1 litro de agua, y lo que tengo aquí adentro, miren mi gente, son clavos, tornillos. No sé si los alcanzan a ver ahí, por ahí. Y los he dejado aquí reposando por un par de días para que ese óxido, para que todas esas partículas de hierro
pues queden en el agua, y esas partículas de hierro que quedan en esta agua pues va a ser la diferencia a la hora de ponerlo en el sustrato, para que con esa dosis extra de hierro en el sustrato pues las hojas comiencen a retomar ese color verde y ese color bonito que todos queremos que tengan nuestras plantas. Y pues esa oxidación que se va dando, que ustedes pueden tener esto en el sol, lo pueden tener en la sombra, donde sea, y ustedes también lo están removiendo para que a medida que se vaya oxidando los clavos o los tornillos, pues vaya soltando esas partículas de hierro que son las que nosotros necesitamos. Esta mezcla yo ya la tengo aquí lista en este litro de agua. Según la cantidad de clavos que usted ponga, usted puede diluir esto incluso en 1 litro más de agua. Todo depende de esa coloración que usted mire en su agua. Si la mira demasiado clara, demasiado transparente, entonces se le está pasando la mano con la cantidad de agua. Lo bueno es que siempre se mire así, que está oscurito esto de acá. Y también es bueno que también antes de ponerlo pues lo revolvamos. Recuerde que esto usted se lo puede poner a su limonero o a su arbolito de limón o cualquier cítrico. Se lo puede poner a las rosas. Se lo puede poner a cualquier tipo de planta que está presentando una clorosis, que es un amarillamiento de las hojas. Hay varios factores por los que se puede poner amarilla la hoja de una planta, pero hoy específicamente lo vamos a tratar por falta de hierro. Así que vamos a regar. La verdad es que yo en este momento tengo cítricos, pero tienen todas sus hojitas bien verdecitas y bien bonitos. Son pocas las plantas que veo que están presentando amarillamiento en sus hojas, y bueno, esta es una de ellas, y le vamos a incorporar un poquito de nuestro compuesto de hierro. Esta también es una cuna de Moisés, veo sus hojitas algo amarillas, le vamos a poner ahí también. De paso tengo una rosita aquí sembrada también. De igual forma le incorporamos un poquito de hierro. Vean ustedes, esta es la cantidad de clavos que yo le he puesto. Se le puede poner más, claro que sí. Se le puede poner de cualquier tipo de hierro, no solamente clavos, tornillos, lo que usted tenga, pedacitos de hierro que estén oxidados, o incluso que no estén oxidados. Usted los pone acá y ellos se van oxidando. Estos pues yo los tengo acá y los puedo seguir usando porque se van a seguir oxidando y va a seguir dando ese hierro. Así que espero que les haya gustado este video, mi gente. A mí me ha encantado hacérselos a ustedes. Como siempre, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Si todavía no está suscrito, suscríbase a este canal. Dele me gusta también, porque de esa manera mucha más gente va a poder ver este video. Y además, déjeme su comentario. Cuénteme qué le ha parecido este video. Y sin más, mi gente, cuídense mucho. Que Dios me los bendiga a todos y a todas. Y va a ser hasta la próxima. 빛나는 채널 지오델라 로드